Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que la provincia del Carchi se han levantado para protestar porque tienen una crisis económica. La crisis económica de la provincia del Carchi, que es la provincia fronteriza con Colombia, se debe fundamentalmente a que Colombia ha devaluado su moneda prácticamente en el 30% y esto significa una devaluación la más grande en las últimas décadas de la moneda colombiana. Cuando Colombia devalúa su moneda, entonces la provincia del Carchi es la que colapsa porque no puede vender nada debido a que la capacidad de compra de los colombianos disminuye y más bien lo que se hace es importar productos colombianos, pero sobre todo productos tecnológicos que llegan a Colombia como computadoras, productos que vienen desde Corea, desde China, desde Estados Unidos y que en Colombia tienen el gran problema de que no los pueden vender, no los pueden comprar porque ha disminuido la capacidad de compra de los colombianos y entonces es mejor venderlos en Ecuador. Pero la frontera ecuatoriana se cierra para evitar la fuga de divisas. Y la fuga de divisas es el gran problema que enfrenta el gobierno ecuatoriano. En este momento existen tres caminos por los cuales están fugando las divisas. El primer camino es el camino de los industriales y empresarios que han cogido el dinero del Fondo Monetario Internacional y bajo la sospecha de que no va a haber posibilidad alguna para los gobiernos de la derecha en Ecuador, porque Rafael Correa es una verdadera amenaza y por lo tanto significa que va a cobrarles impuestos, va a reducir la salida de capitales, va a bloquear las ganancias ilimitadas, va a poner un límite a las ganancias, va a aumentar posiblemente los impuestos a los más ricos, eso quiere decir el impuesto a la renta. Ellos inmediatamente colocan el dinero en lugares más seguros, como por ejemplo el lugar donde normalmente más lo colocan es en paraísos fiscales. Ya en Argentina se vio este fenómeno. Argentina recibió el mayor préstamo que haya recibido un país latinoamericano en los últimos años, 55.000 millones de dólares. No bien recibió ese dinero, 30.000 millones de dólares fueron a pagar en paraísos fiscales. Hoy Ecuador ha recibido 10.500 millones de dólares. De esos 10.500 millones de dólares no sabemos con exactitud cuánto está ya en paraísos fiscales. La segunda gran salida de divisas es lo que produce la migración venezolana, que solamente en el año pasado llegó a exportar 276 millones de dólares a Venezuela, con lo cual el bloqueo que tiene Estados Unidos sobre Venezuela prácticamente ha sido anulado gracias a la contribución que hacen los venezolanos de dólares que se obtienen fundamentalmente en Ecuador. Pero la tercera gran fuga de divisas es cuando las monedas de Perú y Colombia disminuyen, en el caso que estamos viviendo ahora, y entonces Ecuador comienza a importar todo, desde limones y frutas que vienen del Perú hasta todos los que son aparatos electrodomésticos, computadoras, celulares, llantas, que vienen de Colombia, y esto significa salida de divisas. La divisa ecuatoriana no es producida en Ecuador, es una divisa que se renta a los Estados Unidos, y el momento en que eso sucede, nosotros perdemos circulante, y al perder circulante perdemos capacidad de compra y capacidad de activar el mecanismo productivo. El gobierno pretende esta semana introducir nuevas medidas económicas como la reducción y caída de los salarios por recomendación del Fondo Monetario Internacional, lo cual va a destapar una verdadera marea de protestas
y de inconformidad que ya se ha desatado en la provincia del Carchi. Llevan una semana de protestas, inclusive la misma policía se ha pasado al lado de los protestantes. La situación se va complicando cuando, a medida que las inversiones en Ecuador decaen, cuando las cosas en Ecuador no se activan por falta de inversión pública, se produce este fenómeno. ¿Cómo contrarrestó Rafael Correa esta situación? Se llama acción contracíclica. Cuando tú tienes un problema y tu carro está estancado, está atascado en un lodazal, tienes dos posibilidades. La una es dejarlo atascado, dejarlo que se hunda, pedir ayuda a alguien, como ha hecho con el Fondo Monetario Internacional este gobierno. Y la otra posibilidad es: te desmontas en el carro, colocas unos palos debajo del carro, colocas ripio y te juegas el todo por el todo, poniendo a full volumen el acelerador, a full presión el acelerador, y tratas de sacar el carro de la poza. Cuando Rafael Correa se vio estancado y heredó una crisis como la crisis bancaria de 1999, más toda la crisis que generó el gobierno de Lucio Gutiérrez y su destitución, y el gobierno de Lucio Palacios, que era un momento crítico del país, a tal punto que la calificación de Ecuador era de que era un país inviable, la solución fue la inversión pública. Cogió el dinero que obtuvo del petróleo, igual que tiene ahora las posibilidades Lenín Moreno, que tiene un petróleo de $60, y lo invirtió, pero no hizo la tontería que ha hecho Lenín Moreno de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. El momento que tú te endeudas con el Fondo Monetario Internacional, él te pone como condición fundamental para prestarte reducir el gasto público. Y el momento que él te pone esa condición de reducir el gasto público, prácticamente te ha puesto la soga al cuello. Simplemente ha dicho: si ese Estado que está fregado no es entregado como botín a los piratas de la derecha, a la oligarquía, a las transnacionales, entonces la situación no tiene remedio. Lo cual no es cierto. Rafael Correa demostró que si el Estado invertía, inmediatamente generaba fuentes de trabajo. Las fuentes de trabajo significaban que los trabajadores iban a invertir en comida, alimentación, vivienda, transporte, uniformes, estudios, educación de sus hijos, y se reanimaba automáticamente la economía. Esto lo hizo ya anteriormente Delano Roosevelt, cuando tuvo que sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. Pero eso no es entendible para los economistas, que ya es como que ustedes ven todos los días en televisión, o para el presidente Osvaldo Hurtado, que ya nos huele al viejo Sucre, que él murió con el Sucre. Él ya no es un individuo que tiene capacidad de pensar y de vivir la realidad del momento actual. Él se quedó en el tiempo del Sucre, como se han quedado en el tiempo del Sucre Jaime Nebot, Guillermo Lasso y todos aquellos que vivieron el tiempo del Sucre. Estamos al frente de una situación diferente. Esta semana se amenaza con medidas económicas, con más, por ejemplo, una reforma laboral que no tiene ningún sentido, porque de todas maneras eso no va a abrir el mercado laboral tampoco. Se habla de una reforma impositiva. Por supuesto, se quiere aumentar el IVA, pero no se les aumenta el impuesto a la renta a los que tienen más dinero. Por ejemplo, los banqueros, que han logrado más de $1.600 millones de utilidad este año. Esto nos hace pensar seriamente que este gobierno es el que está comenzando ya a vivir el resquebrajamiento de su política. Y no es solamente este gobierno. En términos generales, los gobiernos de derecha de América Latina están entrando en el colapso, en tanto que el gobierno de Bolivia, el gobierno de Uruguay, dos gobiernos de izquierda, son los que más éxito han tenido en este momento
en Sudamérica. Muchas gracias.